¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller. Así que bueno, el título no es muy original, pero es lo que van a encontrar en el canal. Eh, Muy contento con la evolución del canal. Va creciendo de a poquito, pero va creciendo. Los amigos que se van acercando a esta charlita que tenemos casi todas las noches sobre herramientas que se van generando en base a comentarios, dudas, sugerencias de ustedes. Bueno, yo por mi parte muy agradecido y contento porque en el consenso el balance es positivo, ¿no? Siempre es grato recibir una devolución del otro lado y que verdaderamente consideren que la opinión de uno es importante al momento de decidir sobre la compra de alguna herramienta o bueno, ya abordaremos cuestiones más técnicas. Estoy pensando hacer algunas modificaciones en el taller como para poder desarmar y mostrar algunos motores o algún circuito eléctrico, empezar a darle forma de canal con instrucción técnica. Pero bueno, eh, por el momento vamos a seguir con esta dinámica. Por ahí en algún momento implementaremos los vivos, vamos a charlar eh, frente a frente, va a haber una devolución de ustedes, vamos a interactuar. Bueno, hechas las formalidades, que por más que sean formalidades, no dejan de ser palabras de agradecimiento y sentidas. O sea, verdaderamente les agradezco que estén todas las noches mirando mis videos. Los que me conocen y los que no me conocen, gracias. Los amigos que se van acercando, bienvenidos. Bueno, nada, hoy arrancamos con un amigo que comentó sobre sobre la llave Salem Pointer. Bueno, en la época que yo arranqué con esto, si bien yo el primer juego de llave Salem que compré lo mencioné y mostré algunas unidades en un video de herramientas chinas, las mejores llaves salen que hubo en mi época y vienen de vieja data. Eran las Pointer y también las Bellota. La marca Bellota en llaves Allen se ha destacado y mucho. Pero bueno, las Pointer que tengo, que después con el tiempo fui adquiriendo porque venían en medidas grandes, en medidas métricas, en pulgadas, se compraban de a una. O sea, ahí uno iba con el bulón que previamente lo había sacado a como se pueda y compraba la llave Allen de la medida necesaria para sacar el resto sin romper nada. Que uno no rompía, porque ¿qué hacía? Bueno, cualquiera diría, Tano, te ibas con un calibre, medías. Sí, sí, es lo que se hace y es lo lógico. Pero en aquel momento, tener un calibre no era tan fácil. Entonces, ¿qué hacía yo? Buscaba un tornillito que entre dentro de la cabeza Allen que necesitaba sacar, que a veces eran 12 milímetros, 13 milímetros, a veces se ponía muy interesante el tema Allen. Y estas llaves no eran para nada baratas, ¿eh? Una llave Allen de esta, que venía una unidad, por ahí salía como un juego de los que mostré el otro día. Y en medidas más chicas venían de a 3 unidades. No sé por qué, pero venían de a 3. Como los machos, por ejemplo. Bueno, los machos quizás es más obvio porque son distintos eh, pasos del roscado de una pieza. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Las llaves salen, las Pointer Plus, las medidas grandes, como estaba diciendo, venían de una unidad y las más chiquitas venían de a 3, de la misma medida. ¿Qué hacía yo para saber qué llave Allen comprar? Por ejemplo, como dije, el bulón estaba puesto y era difícil de sacar los tornillos. Entonces agarraba un buloncito que la cabeza encaje en, en el hexágono hembra, obviamente, y con la llave que iba en ese tornillo,
iba y compraba la llave Allen correspondiente. Por ahí no tenía la llave de la medida, porque estaba en mis comienzos. Entonces me iba con el tornillo, el muchacho de la bulonera, que sí, era un amigo ya antológico, me vendía, previamente calibraba y me vendía la llave Allen que correspondía. Rara vez ha pasado de ir y decirle, esta no es. La verdad que no. Esas llaves Allen, las Pointer Plus, las que compré, las conservo todas. Toco madera, no se ha perdido ninguna. Bueno, tendría que ver el jueguito de bellota que tenía dando vueltas si está completo, pero manos anónimas acá no hay. O sea, se me puede perder a mí alguna cosa, pero el responsable soy yo. No hay a quien echarle la culpa. Son contadas las personas que entran. Sí, amigos, obviamente, pero no es que alguien anda trabajando con mis herramientas. Bueno, no sé por qué hice esa aclaración, pero quiero decir que si se pierde algo es culpa mía, nada más. Otro muchacho, yo comenté que las pinzas que vienen con corte lateral no me gustan porque se termina yendo de centro este perno. Y ustedes, si se toman un minuto y miran en sus pinzas, las que tengan esto, y por ahí la usaron para cortar clavos, alambre o determinadas cuestiones, noten que sí tiene el juego. Porque se dobla, la pinza se termina doblando, por más buena calidad que sea, por una cuestión de palancas. Este amigo no sabía identificar dónde estaba el corte lateral que yo mencionaba. Bueno, quiero comentarte, a vos que no anoté tu nombre, te pido disculpas. Me costó un montón encontrar una pinza actual que lo tenga, dado que, bueno, yo lo evito. Y por lo que veo, muchos fabricantes también. Pero bueno, encontré dos y dos muy parecidas y podría ser la diferencia entre ellas. Mirá lo que te digo. Mirá la deducción que salió a raíz de tu comentario. Esta es una pinza bastante buena, bastante linda, de la calidad Rottweiler, de la cual hoy tenía ganas de hablar un ratito que estuve acá en el taller. Digo, bueno, voy a hablar un poco de lo que es Rottweiler, porque hay herramientas muy interesantes en la línea Rottweiler que por ahí no tienen tanta difusión ni tanto marketing, pero verdaderamente sorprenden. Pero bueno, lo vamos a dejar para cuando hablemos de Rottweiler. Esta es la pinza Rottweiler que no tiene corte lateral. ¿La ven? Bueno. Esta es la pinza Metz, original Metz. Estoy buscando el nombre. Bueno, no sé si se va a apreciar, porque para mí todo se ve, pero después no sé. Todos me dicen lo mismo. Tano, vos solo lo ves los detalles. Sí, puede ser, porque ahí está saliendo. Metz. Bueno, la pinza Metz, que si bien es muy parecida, lo trae. Y es estos dientes que tiene acá, que cuando la pinza está abierta, te permite meter un clavo, un alambre, o lo que quieras cortar ahí. Entonces cuando vos cerrás, esto hace como guillotina y tac, corta. Para algunos, esto que estoy mostrando es una obviedad. Pero si a un amigo, un suscriptor, le sirve esta explicación, para mí está bárbaro. Como te contaba, mirá, ahí con toda la pinza abierta, tenés la posibilidad de un lado como del otro, de meter lo que quieras cortar que entre ahí, obviamente. Y cuando vas cerrando, esas dos partes móviles hacen de guillotina y te cortan lo que quieras.
o lo que estés intentando cortar, ¿no? Que generalmente son clavos, alambre, nada que dañe demasiado. Hay dos opciones. Si la pinza es mala y tiene esto, se mella. Se mella, después ya se traba, tenés que agarrar una lima y limar ahí la pequeña mellada que se le hizo, y bueno, y va a volver a trabajar, pero ya la pinza no queda igual, si la pinza no es buena calidad. Ahora, si es una pinza de buena calidad y utilizás mucho este corte lateral, con el tiempo terminás agarrando juego en el perno acá. Por la fuerza que hace la palanca para cortar, nada más. Así que bueno. Pero el video de hoy quería hablar un poco sobre una calidad de herramientas que, si bien es buena, y ahora ya está su segmento Pro, y la he visto en algunos talleres que la utilizan como herramienta principal, cosa que a mí me daría un poquito de vértigo, pero la tienen y aparentemente cumple con las funciones. Vamos a ver el paso a paso de las herramientas que yo tengo de esta línea y no vamos a entrar en lo que es tubos por dos motivos, porque si no estaría media hora más hablando y ya se... Perdón. Y ya veo que se están retirando todos y quiero guardar todo el material de tubos para los videos de tubos. Así que bueno, vamos a hablar de la línea Tramontina de herramientas, con las herramientas Tramontina que yo tengo acá, sin ingresar en el tema tubos. Lo pasen limpio porque, bueno, tuve un problema de tos. Bueno, conocí Tramontina mediante estos destornilladores en el año 96. No los compré. ¿Saben cómo los adquirí? Como les decía, no los compré. Quería agarrar fue muy útil por la medida del destornillador, que es una medida de 1/8, venía litografiado en pulgadas, 1/8 por 4 pulgadas. Me lo gané juntando puntos con una tarjeta que daba YPF, que se llamaba Serviclub, pero estoy hablando de la primera hora, de la primera hora. No ahora que es todo, sé que el sistema está todavía, pero bueno. Yo andaba con una Coupé Torino, como toda mi vida, y cargaba nafta, y me acuerdo que cada 6 pesos que uno gastaba, le ponían 3 puntos. Bueno, a veces el gasto no era tan grande, pero el playero, que tenía muy buena onda, y como eso no perjudicaba a nadie, me regalaba 10 puntos cada vez que yo iba. Entonces, había un librito, especie de catálogo, con distintas cosas. Entre ellos estaba el juego de destornilladores Tramontina. Estos son de ese momento. Venía un Phillips, un perillero y creo que 2 más o uno más plano. Eran 5 o 6 destornilladores, no les quiero mentir. Y estos son los que sobrevivieron porque verdaderamente los mangos se partían. Pero estamos hablando del año 96. Imagínense lo que duraron y lo que trabajaron, porque no era que había mucha herramienta como las que tengo ahora, ya saben la historia. Bueno, después evolucionó un poquito la cosa, ya vinieron de esta forma, con esta anatomía. Estos son destornilladores que, bueno, los ven un poco maltrechos porque nunca los descuidé, pero les tocó la época dura del Tano. O sea, trabajar y nada de que van en la cajita de esto y en la cajita del otro. Era el que había y había que hacerlo trabajar. Y bueno,
Este fue el segundo modelo que yo tuve de la línea Tramontina. Después, más acá en el tiempo, debe haber habido algunos otros. Ya en el año 2006, sí, 2006, compré este modelo en un trabajo que estaba realizando en una ferretería en San Justo y era el modelo del momento. No porque no tendría destornilladores, sino porque, bueno, yo tenía la costumbre, compraba los tornillos para los trabajos y me pedía el destornillador para esos tornillos. Y bueno, y así me iba armando las herramientitas. Y el ferretero me dio el Tramontina. Dado que era lo económico del momento, había que competir con Crossman en aquel momento, o sea, nada de Crossmaster ni nada, Crossman. Bueno, o Celestal, que ya estaba medio en auge, que ya vamos a hablar de Celestal, tengo un surtido para mostrar de Celestal, pero bueno, yo compré el Tramontina, ya venía con la sigla Pro, y se veía un poquito más profesional, ya por lo menos era más anatómico. Se sentía una diferencia al trabajar con estos destornilladores. Estaban saliendo los Bullet S700, que eran hermosos destornilladores. Ya lo vamos a mostrar un poco más en detalle también. Y bueno, en la actualidad, si no se me cae, porque estoy un poco lejos del banco. En la actualidad, el modelo de Tramontina que se está fabricando, que se comercializa, todavía no tuvo uso. Bueno, es exactamente igual anatómicamente que el anterior. Por ahí un poquito más cómodo, diría. También con la sigla Pro, pero la tendencia ahora es que las herramientas que quieren ser Pro vengan con el color naranja, como Baco, como Biasoni. Entonces, bueno, eso es lo que yo noto de los destornilladores Tramontina, que más o menos sería la cronología de los que yo tuve. Después, vamos a pasar a las llaves. Llaves combinadas. La primera línea que yo compré de llaves Tramontina. ¿Saben dónde compré la primera tanda de llaves de 8 a 17? Y la 17 se me había hecho un poco difícil de comprar porque, si bien eran herramientas baratas, pero yo era un chico, estamos hablando del año 94. No tan chico, estaba empezando con esto, como cuento siempre. En Carrefour, me fui por las ramas con la cronología de mi vida. En el supermercado Carrefour de San Justo compré estas llaves, que las tengo de aquella época. Me acuerdo, mis amigos del industrial me decían, esas llaves se desbocan, esas llaves no sirven. Sí, había que tratarlas con cariño. Pero en aquella época las llaves se nos desbocaban, producto de la inexperiencia que teníamos para trabajar, porque la verdad que no eran malas llaves, no eran impresentables. Había impresentables de esas que venían de China, la época del 1 a 1, obviamente, pero estas eran lindas llaves. Había que tratarlas con cariño, y yo las tengo de esa época sin problemas. Venían combinadas, venían estriadas acodadas, Me acuerdo que esta fue la primer llave, si no tuve alguna otra en mi caja antológica, la primer llave estriada de 15. Tenía una que iba en 15, pero no tenía la medida, entonces no sabía si verdaderamente era una 15 o un valor en pulgadas que entraba en 15. Esta fue mi primer llave 15. O sea, era una estriada 14-15. Acodada,
que costaba mucho meterla en los lugares, porque prácticamente... Pero bueno, venía también así y venía de 2 bocas. Esto es todo de la primera hora de Tramontina. No hay mucho para observar, están trabajadas, son llaves que han trabajado, pero yo agarro el calibre ahora, las mido y están en medida. Bueno, ¿no vas a mostrar todas tus llaves? No. ¿Notaron algo hasta ahora? Bueno, ahora lo termino de desarrollar y se los cuento. Después vino una línea, ya un poco más acá en el tiempo, que si bien era muy parecida a la anterior, pero se denominaba Master, Tramontina Master. Exactamente la misma matriz, el mismo largo. Yo comparo los dos juegos, son exactamente iguales, nada más que una dice Tramontina Master y la otra dice Tramontina Brasil. Esta también dice Brasil, pero con el Master. Bueno, hasta que llegamos al presente. Tramontina Pro, 16 milímetros. Ya avisan que está hecha en cromo vanadio. Ya le ponen el Pro. Ya tiene otra anatomía, aunque parezcan iguales. Al tacto es distinto. Se asemeja mucho a una Stanley, salvando las distancias, pero se asemeja mucho a una Stanley. Y creo que como están las cosas, con la Stanley acodada, desprolija, como está viniendo, no sé con cuál me quedo. ¿Saben por qué? Por una cuestión económica. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, esta es la misma llave que mostré, Tramontina Pro, actual, todo. Pero ¿qué notamos? Que ya trabajan con medidas en pulgadas. Hasta ese momento todo era milímetros. Al menos lo que llegaba acá era todo milímetros. Sí se pudo haber visto alguna llave en pulgadas, pero fueron las mínimas. Acá lo que se mandó fue todo milímetros y se implementaron los valores en pulgadas en esta línea. Yo en la Tramontina Master no las pude ver, ni tampoco en la primera hora. Ahí estoy seguro y convencido que no. Y una curiosidad sobre Tramontina, que si bien hasta ahora estábamos viendo que era todo acodado, hará unos 2 meses aparecieron estas llaves planas. Planas y se extendió la cantidad de medidas. O sea, ya si antes llegaban hasta la 24, ahora creo que hay hasta la 32, si no me equivoco. Y no, si hay algún amigo, un suscriptor que considere que tiene mejor información, bienvenida, que la vuelque. Pero bueno, esta es lo que encontré como curiosidad, que han cambiado la anatomía de la llave, y si uno las compara con una Irimo y las pone juntas, prácticamente están hechas con el mismo corte. Con el calibre, cosa que hago cuando me aburro, me entretengo midiendo todo ese tipo de cuestiones, dan muchas similitudes. Lo que pasa es que por ahí, en algunos casos, tienen que equiparar la calidad del acero con algunas décimas más, por no llegar al milímetro, de material, obviamente. A ver si tengo alguna otra para mostrar y que no quede tan con una sola plana en la mano. Bueno, gente, como digo siempre, ustedes lo ven todo así seguidito,
pero a veces paso hasta 10 minutos en encontrar algo que les quiero mostrar adentro de este taller, porque creo que están en una caja y la puse en la otra, pero después se me ocurrió colgarlo en el tablero para completar el juego. Bueno, Tano, el detrás de cámara déjalo para vos. Bueno, perfecto. Tramontina, Brasil. 21. Hay hasta más grandes, no me hagan buscar de nuevo. Pero son todas iguales. La curiosidad es que estas son planas. Y veníamos viendo todas llaves acodadas. ¿Qué particularidad tenían estas de la primera hora, salvando las distancias abismales, que eran prácticamente iguales a las Agedore, que también se fabricó en Brasil? ¿Tenés algún ejemplo, Tano? Tengo. Bueno, Agedore Vanadium, Brasil. Esta es una de 3/4. Bueno, gente, los voy dejando por acá porque creo que ya los aburrí bastante, o los entretuve bastante, no sé, eso lo deciden ustedes. Si me siguen, si continúan siguiéndome es porque la charlita se puso entretenida. Si no, bueno, gracias por haber estado. Les mando un saludo grande, espero que mañana tengan un día genial, que si hoy no fue un buen día, pongan toda la fe. La fe le llamamos a la confianza, nada de religión. Acá nada de religión, ni política, ni fútbol. Herramientas, técnicas, reniegos con fierros y esas cosas. Tengan toda la confianza que mañana va a ser un día mejor. Bueno, seguramente va a llover, pero bueno, ¿qué va a ser? Cuestiones climáticas. Les mando un saludo, un abrazo y bueno, nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller.